Coincides. Otto, es importante una reflexión después de el decreto 111 expedido por el presidente Noboa, de la cual pues ha recibido el apoyo de la mayoría del pueblo ecuatoriano, desde la Asamblea Nacional, los líderes políticos, etcétera. Pero también se dice que si no se arregla el problema de las penitenciarías, poco vamos a avanzar. Por Sin un duda. lado. Por el Lo otro, dijimos, lo por dijimos el todos otro. en campaña. Todos. Exacto, por el otro, estamos viendo que algunos países están demostrando su interés en apoyar al Ecuador. Y hay otro punto tocado ahí, porque Estados Unidos también a través de una asambleísta, una diputada, María Elvira Salazar, ha pedido en carta al presidente Biden que mande tropas y armamentos al Ecuador. Entonces el ciudadano dice, correcto, que vengan los militares estadounidenses porque en este momento tenemos que enfrentar a los terroristas. Pero una cosa es lo que dice el pueblo, otra cosa es la práctica, en la parte legal constitucional, que quisiera un poco que nos diga hasta qué punto todo este tipo de ofertas de los gobiernos amigos puede ser efectiva y real, y no ser Ya, solamente una, toda, una, una promesa. toda forma de cooperación debe de ser bienvenida. Hay cooperaciones que interesan más que otras. La cooperación de Israel y Estados Unidos en inteligencia es clave. La cooperación de Brasil, por ejemplo, en materia de guerrilla urbana, que es lo que el Ecuador va a empezar a tener, es clave, porque ellos han trabajado por años en la favela. Y toda esa cooperación debe de ser bienvenida. La presencia de tropas extranjeras está prohibida por la Constitución. O sea, eso Claro. no es viable. Pero eso no significa que no puedan dar otras formas de apoyo, sobre todo en equipamiento. Hoy en día, por ejemplo, operan los aviones con capacidad radárica Orión P3 desde el 2019 Ujú. sin necesidad de tener la base de Manta. De hecho, ese es uno de los elementos que hizo que incremente la captura de drogas Dos en el Ecuador. aviones, ¿no? Dos aviones. Uno en San Cristóbal, otro en Guayaquil, sin Ya, necesidad de base extranjera, pero tiene inclusive, Juan Carlos, tiene una capacidad radárica mayor que la que tenía la base de la Manta, base. Ujú. por razones tecnológicas, de avance tecnológico, son más de 10 Claro. años después, ¿no? Entonces, toda cooperación debe de ser bienvenida y debe de ser tratada. Ahora, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional, es verdad que tiene problemas de infiltración, es verdad que tiene problemas de corrupción, pero hay que hacer esa depuración. En eso hay que trabajar y hay que trabajar también con inteligencia y sobre todo con inteligencia financiera para detectar incrementos patrimoniales y variaciones injustificadas y poder depurar. Pero también es cierto, y yo lo invito a revisar actuaciones de los últimos días, que tenemos una fuerza pública muy preparada en la mayoría de los casos. Claro. Revise la acción de los grupos de operaciones especiales Guirigoy en el caso de TC. Revise el trabajo de la UNACE en estos años tan difíciles donde el secuestro y la extorsión se ha convertido en pan de cada día. El pan de cada día. Tenemos unidades especiales en la policía muy preparadas, que hay que respaldarlas, que hay que apoyarlas. Tenemos fuerzas armadas con personas muy preparadas, con capacidad operativa que puede mejorar, con entrenamiento que siempre puede mejorar, con asesoría que siempre puede mejorar. Pero sí tenemos con qué, ¿ya? Aquí viene un problema, y esto es un problema operativo, que quisiera que se entienda. La decisión del presidente es correcta en cuanto a activar este nivel de presencia militar y policial en zonas conflictivas y en que las Fuerzas Armadas cooperen. Fuerzas Armadas tiene alrededor de 40.000 uniformados. Muchos de ellos no se pueden activar en esta operación porque están en aeronaves, en barcos, es decir, están en otra actividad que no se puede tener. Y los que están activados son las infanterías, principalmente la de Marina y la del Ejército. Esta infantería tiene otro rol que no se puede descuidar, que es la presencia en las La fronteras frontera. para el control fronterizo. Entonces, Correcto. no se puede hacer las dos cosas permanentemente, no hay capacidad operativa para hacer las dos cosas permanentemente. Tienen que estos golpes que están dando en estos días, tienen que ser contundentes, sobre todo con los cabecillas y la desarticulación de la economía criminal, para que luego ellos puedan volver con mayor tranquilidad a sus actividades de control fronterizo, que es parte clave de retomar la seguridad. Y lo de las cárceles, Alcides. Pues esto termina. Buena noticia el anuncio de las nuevas cárceles. Ajá. Es necesario tener, y lo dijimos creo que todos en campaña, es necesario no solo retomar el control de las cárceles existentes con tecnología que limite la discrecionalidad de los guías penitenciarios, videovigilancia exterior, controlada por personas ajenas al SNAI, para que exista una supervisión real, no solo de los privados de la libertad, sino también de los guardias penitenciarios que son susceptibles a corrupción o extorsión. Control de inhibidores de señales, control de apertura y cierre de puertas automatizados. Yo lo repetí hasta el cansancio en campaña.
pero es más importante que eso tener cárceles de máxima seguridad. No megacárceles, sino cárceles de máxima seguridad, en donde los delincuentes peligrosos que cometen crímenes atroces en el Ecuador cumplan una condena con las restricciones que merecen por el riesgo que representan, ¿ya? Y para eso es correcta la iniciativa del presidente. Mire, yo lo que está bien, es correcta, hay que hacerlo, y ojalá lo hagan rápido. Hay No otro va a haber, tema. no va a haber control de las calles sin control de las cárceles, nunca, Eso nunca es habrá. Y si no podemos controlar los pocos metros cuadrados que representan los recintos penitenciarios, Claro, peor vamos a poder controlar todo el por territorio nacional. supuesto. totalmente. Otto, hay otro tema muy importante también que quiero aprovechar la oportunidad para hacerle una consulta. El acuerdo comercial Ecuador-China. En el gobierno anterior se lo aprobó, se lo envió a la Corte Constitucional, también la autorizó, está en la Asamblea y no hay los votos al parecer porque el presidente de la Asamblea ha postergado la continuación de la discusión. Pero ahí viene el tema de la doble moral, pues que usted la ha expresado en algunos otros ejemplos. ¿Quién no se acuerda cuando en el gobierno de Correa, con los chinos era todo? Hidroeléctrica, con los chinos era refinería, con los chinos se vendía el petróleo, y ahora ya no quieren nada con los chinos, hasta el punto de que no quieren aprobar el acuerdo China-Ecuador. ¿Qué le parece? A ver, yo le voy a hacer algunos comentarios. Primero, eso de la doble moral y el cinismo de la clase política en Ecuador, principalmente de unos cuantos. O sea, cuando el presidente que ellos apoyaban lanzó 4 amnistías tributarias, 4, ya, igualitas todas, aplaudían. Cuando lo hizo Moreno era casi casi que delito de Estado. Ahora que lo hace Lazo y Noboa, peor, ¿ya? Entonces, no se puede ser así, no se puede ser así. Cuando ellos recortaban gasto público, aplaudían. Era necesario la eficiencia, ni sé qué, los últimos 2 años cuando se quedaron chicos. Cuando a los demás nos tocó lidiar la herencia de la insostenibilidad fiscal del modelo fallido que ellos construyeron, desgraciados neoliberales. ¿Sabe qué? No se puede ser así. O sea, que en la vida hay que ser coherente, en la vida hay que ser consecuente, hay que decir la verdad, hay que hacer lo correcto, ¿ya? No solo vamos a ver qué dicen ahora de lo del IVA, porque ellos también lo subieron con lo del terremoto, no sé si usted se acuerda. Claro, Sí, licenciado. claro. Vamos a ver qué dicen ahora. Lo O sea, hablábamos ahora con Alcides. entonces, eso por un lado. Mire, los acuerdos comerciales no son... ojo, ellos también firmaron un acuerdo comercial, el acuerdo comercial con el de Europa, medio a regañadientes, ¿no? Perdimos como 5 años, se nos adelantaron Colombia y Perú, y podríamos haber entrado con ellos como un convenio, porque era un convenio Comunidad Andina, Unión Europea, así estaba contemplado. Y Ecuador, en uno de esos arrebatos de confusión, de soberbia con soberanía, se abrió de eso y perdimos 4 o 5 años para terminar yendo de rodillas a pedir que nos dejen anexarnos, porque no es que nos dieron un nuevo convenio. Nos anexamos al convenio existente, una gestión que yo siempre destaco del exministro Casinelli, siempre la destaco. Porque fue ideológicamente contrario a lo que ellos predicaban, ir a firmar un acuerdo comercial. Ahora, ¿qué digo con esto? Se perdió tiempo y se perdieron oportunidades, como la oportunidad de tener la exención del visado Schengen, que si hubiésemos entrado en ese momento, se incluía. No porque porque mi amigo Juan Carlos Sánchez se quiere ir a Europa sin visa, sino porque hay millones de ecuatorianos que quieren reencontrarse con sus familias y no han podido hacerlo desde hace años, ¿ya? Y esa oportunidad se perdió por confundir, como yo siempre digo, soberbia con soberanía. Ahora vamos a la situación actual. Yo creo en el comercio. El comercio es parte de los engranajes básicos de la economía y el Ecuador depende del comercio exterior. Necesita exportaciones para sostener la dolarización. Y creo en los acuerdos comerciales. Lo que no es correcto es hablar del libre comercio, porque el libre comercio no existe, ¿ya? Todos los países, cuando hacen acuerdos comerciales, se llaman acuerdos comerciales porque hay que sentarse en una mesa a discutir qué conviene y qué no conviene. Y si el acuerdo es bueno o es malo, depende del resultado de esa discusión. Ejemplo, México estaba avanzando un acuerdo con Ecuador. México dijo, no entra banano, no entra camarón, no entra no sé qué, o sea, no entraban los 3 productos principales del Ecuador. O sea, ¿le conviene o no le conviene al Ecuador firmar eso? No le conviene. Nosotros no tenemos nada más que vender, al menos no en esos volúmenes. Entonces, Ecuador se abrió, es una decisión correcta, es decir, hay acuerdos que si se acuerdan bien funcionan y si se acuerdan mal no funcionan. He pedido el documento del acuerdo con China, no me lo han enviado, estoy solicitándolo nuevamente para ver si está bien negociado o está mal negociado. Repito, en principio, si tienen una observación, los miembros de la bancada del correísmo, que digan,
¿Qué industria es la que les preocupa? ¿Qué sector es el que se podría ver afectado? Evidentemente, negociar con China es mucho más sensible que negociar con Europa o con Estados Unidos, porque China es una bestia mundial de la producción de absolutamente todo, ¿ya? Y Claro. entonces ahí hay riesgos y sensibilidades mayores, pero no es nada que no se pueda negociar y China está consciente de esa realidad. Entonces hay que ver qué tan bien estuvo la negociación, así, para yo darle Correcto. una opinión. En principio, esto de salir por dogma ideológico a decir sí o no es lo equivocado. Esto no es por dogma ideológico, esto es por objetividad. Y si es que existe algún sector que va a tener que sufrir las consecuencias de un sacrificio, pero la compensación de la proyección de exportaciones de nuevos productos, le doy un ejemplo, la pitahaya, es mayor, hay que hacer el balance en beneficio del país, porque no todas las vamos a poder ganar. Es decir, algo hay que ceder para poder avanzar. 9 de la mañana, 2 minutos. 9 de la mañana, 2 minutos. Estamos en el programa Punto de Vista a través de Radio Atalaya. Va Y a tener que ir ahorita, al corte o si no, el ingeniero no, no, Mendoza se no. va a poner Perdóneme, bravísimo. no. Ahí lo vamos, ya le vamos a dar paso al Ahí ingeniero está ya. Andrés Mendoza Paladines, director de esta ¿Sabe que programación. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos el días. el otro día el ingeniero Mendoza me dicen que le llegó la factura de la luz y se puso bravísimo porque parecía que le estaban cobrando la luz del sol, la luz divina y hasta la luz al final del túnel, ¿no? ¿Es cierto, ingeniero? Esa está buena. Ingeniero Mendoza. Vea, ya está elegantísimo él, ya ves, como la La duquesa. factura de la luz, en efecto, ¿Vio? Ahí está, ve que yo conozco a mi tropa, muchacho, yo conozco a mi la de hasta diciembre es peor, la parecía que de le estaban diciembre es peor. cobrando, parecía que le estaban cobrando hasta la luz al final del túnel, diciendo mi querido precio. Exactamente, mi querido presidente. Oiga, la verdad es que el diciembre que se disparan todos los Pero, oiga, consumos. pero usted también, pues, ingeniero, yo pasaba ahí por su ciudad de la chuta, en pleno estiaje prendidos los focos de Navidad, no, pues, ingeniero, es terrible eso, ¿eh? Oiga, pero sí es algo que yo no entiendo, ¿no? Que por qué no llamaron a el ministerio y al Hagan una finalizar el gobierno disposición. anterior. Sí, a decir, ¿sabe qué? No hagan focos de navideños. Lo conversamos aquí en algún momento con Alcides y con Juan Carlos, es que en pleno estiaje y racionamiento igual era una cosa como que si de noche no importaba. Igual, póngale lo que sea, ¿no? Póngale los dibujos, los muñecos y todo. Terrible, terrible. Terrible. Oiga, sí le voy a pedir que nos espere un momentito. Vamos a hacer en efecto una breve pausa Ahí comercial. está, yo conozco mi gallada, yo veo el Usted, reloj, ando preocupado, le ando viendo la facturación a la radio. Usted está cuidando la pauta de la radio, mi querido. Claro, pues que durísimo en por estas eso, circunstancias perder un cliente. No, pues eso no. no, pues, uno por ahí, ahorita no se puede, pero nada de eso. Por algo es economista, el Claro. economista Otto Sonnenholner. Vamos a la pausa, 9:05, 9:05. 9 de la mañana, 10 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholner. Estamos en diálogo y estaba también el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza. Ingeniero Mendoza, usted continúe con el diálogo. Sí, muchísimas gracias y gracias por esperarnos unos minutos al economista Otto Sonnenholner Pérez, vicepresidente de la República. También fue pues expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, donde hizo también una gran labor. Y yo estaba entrevistando a don Alcides, Juan Carlos, esta mañana para el personaje del viernes, temprano, al asesor internacional en seguridad y convivencia social, que es el sociólogo Hugo Acero desde Bogotá, y decía algo, y quiero por eso aquí enfocarme en lo que acabó de manifestar el ex vicepresidente Otto Sonnenholner, que tiene clarísima la película, y es en la construcción de nuevas cárceles, y decía que ellos en Bogotá tienen una cárcel construida en el año 2000, o sea, de las últimas, manejada de manera municipal,
y que en efecto el control de las cámaras se hace externamente. Creo que eso es un tema clave, ¿no? Totalmente. Lo que pasa, Andrés, es que el problema al final del día de la pérdida del control de las cárceles es principalmente un problema de corrupción. Y siempre diré hasta el cansancio, la corrupción es sinónimo de discrecionalidad. Si tú tienes un control externo, reduces esa discrecionalidad que puede tener un funcionario penitenciario al permitir ciertos comportamientos de los privados de la libertad. Cuando tú haces un monitoreo externo, no solo es para controlar a los privados de la libertad, sino también para controlar el manejo de quienes son los responsables de las cárceles y poder supervisar de forma correcta lo que ocurre adentro. Así que me parece positivo, enhorabuena, y se debe implementar en todo el sistema penitenciario a nivel nacional. Ingeniero. Duque. Se quedó congelado, parece. Se quedó congelado. Ahí estamos, ahí estamos. Nos informa Me decía el economista Holder, 9:15 tiene otra entrevista. No, ahí estamos. Allá. Pero solamente para culminar esta parte, sí. Marqués, me correcto. Decía el sociólogo Hugo Acero lo mismo que mencionaba Otto Sonnenholm, en el sentido de que pueda la gente, que estas cámaras, aunque si bien van para controlar a los presos, una de las cosas fundamentales es controlar a los guías y al personal interno de las cárceles. O sea, que ese control que es para eso, más que incluso que para controlar a los presos. Es correcto, de eso se trata, de reducir la discrecionalidad. Magnífico. Y finalmente, en el tema mismo del personal de estas cárceles de seguridad, de alta seguridad, es que sean capacitados y adecuadamente remunerados las personas que están ahí. No decimos que pues será cantidades estratosféricas, pero sí cantidades que le den una posibilidad de vivir dignamente. Sí, ¿sabes cuál es el problema, Andrés? Que ante ante el poderío económico de las economías criminales, tú lo que puedas pagar igual te quedas corto. La fuerza pública en Ecuador es una de las mejor remuneradas en América Latina, se puede mejorar. No recuerdo la escala salarial en el SNAI, pero seguramente se puede mejorar. Lo cierto es que más allá de esas mejoras, más allá de que exista justicia en el plano laboral, sobre todo que sean compensados en función del riesgo del trabajo que representan, la exposición o la vulnerabilidad a la extorsión, a la amenaza, no solo económica, sino, digamos, la amenaza a la vida, es muy alta. Entonces necesitas otros niveles de supervisión, inclusive hasta para protegerlos a ellos. Porque si ellos pueden argumentar ante quien los amenaza que están siendo vigilados, muy probablemente se pueden liberar con mayor facilidad de una extorsión. Definitivamente. Muchísimas gracias. No sé si Alcidito, que siempre tiene al final para poner una o dos. Ya ahí nomás, ¿no? Ok, gracias. Respetamos mucho, entonces. Gusto de verlos, a sus órdenes. Igualmente un abrazo para Otto y toda la familia.